Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Nos narra una historia llamada Jesús en el hogar de Simón el Fariseo. Según esta historia, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer. Los datos que podamos sacar de este pasaje, o la luz que nos pueda dar este pasaje, solamente está en Lucas, porque hay acontecimientos en la vida de Jesús que están registrados en varios evangelios, pero este acontecimiento solamente lo registra Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Nos narra la escritura que Simón el fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús aceptó. Y parece ser que Simón el fariseo no le ofreció a Jesús unas cosas de cortesía que se solía hacer, como lavar los pies, ungir y esas cosas. No se las ofreció. Eso nos lleva a preguntarnos por qué invitó Simón el fariseo a Jesús a comer. La mejor especulación que podemos hacer es que él disfrutaba de la compañía de celebridades, de personas importantes. Es la mejor conclusión porque realmente no hay una contestación firme ni sólida. Pero donde vamos a tratar esta tarde no es hablar de este hermoso pasaje, que por cierto había mucho que hablar y bonito todo de parte del Señor, sino es un detalle que nos arroja este pasaje. Nos dice la Escritura en el versículo 37, que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber Jesús que estaba allí, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, con sus pies llorando, quebrantó el frasco de alabastro. Y nos narra, entonces, por así decirlo, todo el interés de Lucas en este pasaje lo centra especialmente en la mujer. En primer lugar, no era lógico que una mujer pecadora fuese a casa de un fariseo, porque no iba a ser bien recibida. Pero esta mujer fue a casa de Simón el fariseo, y fue con una intención, fue con un propósito. Y el propósito era ir donde Jesús, quebrantar un frasco de perfume, quebrantarse a sus pies y hacer una serie de actividades con un corazón quebrantado y humillado. Pero esta mujer era de un mal vivir. Entonces la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué le motivó a esta mujer a hacer este servicio? Entonces, por así decirlo, la Escritura nos da a entender que no en esta ocasión es cuando se convirtió. No en esta ocasión fue cuando le hizo efecto la palabra, sino que anteriormente, antes de entrar en la casa, ella ya venía con el propósito en su corazón de quebrantar el frasco de alabastro, de tirarse a los pies de Jesús, de quebrantarse y limpiar los pies de Jesús con sus cabellos. Ya tenía el propósito antes de entrar en la casa. Eso nos da a entender que la mala vida que estaría haciendo anteriormente ya no lo hacía. Seguramente que en alguna ocasión escuchó hablar de Jesús o escuchó hablar a Jesús. Y la obra de Dios se hizo en ella. Cuando una persona oye la palabra de Dios y recibe la palabra de Dios, la palabra recibida en el corazón se convierte en una obra de gracia. Entonces la obra de gracia ya estaba en ella. Y entonces ella tenía un deseo tan profundo, tenía un propósito tan intenso, porque Dios le había cambiado su vida, porque Dios la había perdonado, porque Dios le había mostrado pues el camino de la salvación, que tenía la necesidad, tenía la obligación de expresar su gratitud a Jesús. Le podíamos decir a la pecadora: no vayas donde el fariseo porque te van a echar a patadas, no vayas donde el fariseo porque no vas a ser bien recibida, pero el deseo era tan profundo que tomó una determinación firme y sólida.
importante que tengamos propósitos, porque el propósito da luz la visión. Y entonces esta mujer se acercó y así hizo lo que tenía en su corazón, hizo ni más ni menos, lo realizó, se quebrantó, lloró, hizo muchas cosas buenas, bonitas y agradables. Entonces dice que Simón, cuando vio llorar a esta mujer a los pies de Jesús, cuando la vio quebrantada, se puso a pensar y dijo, si este fuese profeta, o sea, Simón pensaría a lo mejor que Jesús podía ser profeta, pero a dejar Jesús que esta mujer le tocase los pies llorando con lágrimas, el concepto de Simón todavía descendió. Dijo, este si fuese profeta sabría qué clase de mujer es la que le toca. Y entonces Jesús, que no solamente ve lo que hacemos, sino ve lo que pensamos, ve lo que deseamos, le dijo algo muy cortés y muy amable, lo siguiente: Simón, una cosa tengo que decirte. Observamos la gran amabilidad de Jesús. Como estaba en casa de Simón, parece ser como que le pide permiso para decir lo que le tiene que decir. Una cosa te tengo que decir. Y Simón dijo, di maestro. Y le compuso la famosa parábola de los dos deudores. Un hombre que tenía dinero, uno le debía, en nuestro idioma, hermanos, uno le debía 100 euros y otro 1000 euros. Y a los dos perdonó. ¿Quién crees que amará más? Y contestó Simón, pues aquel que le perdonó más. Y entonces Jesús, en base a la respuesta de Simón, usó simplemente la base de la respuesta de Simón. No usó otra base ni agregó otra base. Dijo, rectamente has juzgado, Simón. Entré a tu casa y no has hecho conmigo esto, que era lavar los pies, ungir y todo eso. Y esta mujer sí que lo ha hecho. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, la causa del amor es que había sido perdonada. Es la causa. O sea, que no por el amor he sido perdonada, sino que como he sido perdonado, amo a Dios. Es la diferencia. Entonces eso me lleva a que el servicio surgió, se manifestó, se exteriorizó por algo, por medio de la gratitud. Es el concepto que vamos a tocar en esta noche, la gratitud. En otras palabras, la base de las actividades que hacemos, la base de la vida cristiana y la base de todo servicio. Y es la gratitud. Y vamos a confirmarlo. Primero hemos leído un pasaje y ahora leemos un versículo para que corone este pasaje. Hebreos 12:28. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, el autor de los Hebreos dice, tengamos gratitud, tengamos. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios. O sea, lo que motiva el servicio es la gratitud. O sea, ser agradecidos. Si nos ponemos a pensar, que no voy a entrar en eso, porque ya lo conocemos todo, creo que si pensamos lo que Dios ha hecho por nosotros, siendo Dios se hizo hombre, siendo bendito se hizo maldito, siendo rico se hizo pobre, vino a la tierra, y ya sabéis todos el gran sacrificio de Cristo para que tú y yo podamos ser salvos. Entendiendo y comprendiendo el amor de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, se cumple el texto. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. O sea, nuestro amor es en respuesta a su amor. Entonces, antes que tú y yo le amásemos, Él ya nos amó. Nos amó, dice la Escritura, que el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo. Entonces eso da a entender de que antes que tú nacieses, Dios ya te amaba. Y Dios ya me amaba. Entonces, el amor que tenemos es la respuesta a su amor, que se puede llamar o traducir o interpretar gratitud. La gratitud es sembrada, impartida por el Espíritu Santo
usando la información. Yo, estando ignorantes, me senté en un culto y un predicador o dos o tres me predicaron varios días de lo que Cristo ha hecho por mí. Y entendiendo y comprendiendo y pensando lo que Dios ha hecho por mí, eso es lo que ha engendrado la gratitud. O sea, es el Espíritu Santo usando la información. Y usando la información ha impactado en mi vida y en mi corazón hay una cosa llamada agradecimiento, gratitud. Entonces, ¿qué es la gratitud? Que deseo y anhelo agradar a ese Dios que ha muerto por mí. Deseo agradar a ese Dios que tanto me ama. Deseo agradar a ese Dios que me perdona. Y deseo agradar a ese Dios que el amor de Dios no puedo explicarlo ni expresarlo porque excede a todo conocimiento. Deseo agradar a esa persona. Y como deseo agradarle, me acerco a él y le digo, te quiero agradar. Y la gratitud me motiva ¿a qué? A hacer un servicio. Y el servicio es obedecer, es agradar. Eso debe ser la motivación del servicio. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. La gratitud. Ahora, para buscarlo más, leemos otra vez el texto, por favor, y quiero que escuchéis con atención. Hebreos 12:28 para confirmarlo más. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Y mediante ella, dice mediante la gratitud. Y a veces nosotros con nuestro buen corazón, con nobles intenciones, por cierto, a una persona le decimos, mira, haces esto, haces esto, haces esto, si dejas de hacer esto y esto y esto y esto, te doy un cargo. Ser del coro, ser un candidato, ser el ofrendero, le doy un cargo. Y entonces esta persona, por ese cargo, deja esas cosas que le estorbaban para ejercer en el cargo, pero por circunstancias de cosas que pasan en el transcurso de la vida, el pastor se ve obligado, o él se ve obligado, a dejar el cargo. Y como lo que dejó era por el cargo, al dejar el cargo vuelve a dejar lo que dejó. Porque el servicio o todo lo que dejó era motivada por el cargo. Por eso es un grave problema. Yo a veces he oído a algún hermano, pues repito, con buena intención y con buen corazón, no lo dudo, hermanos, que ha dicho al hermanico este ha hecho esto y esto, y la verdad, como esto ha sido hecho en público, pues debíamos amonestarle o debíamos quitarle el cargo por un mesico, por dos, y han dicho, es que si le quitas el cargo se hunde, es que si le quitas el cargo, o sea, que su vida está cimentada en el cargo que lleva en la iglesia. Y algunos se han atrevido a decir, es que si le quitas el cargo se hunde y es un hombre hasta peligroso. Me parece que eso es por no haber tenido en cuenta que la base del servicio es la gratitud. El no tener en cuenta esto, a la larga, nos va a traer muchos y serios problemas. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Voy a mandar al hermano, por favor, que lea Marcos, otro pasaje muy bonito, que se encuentra en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 3, pero leemos el verso 3 en adelante, leemos. Lee, hermano. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, los pobres
hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Éste ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que éste ha hecho, para memoria de ella. Aquí vemos que Jesús, estando en Betania, en casa de Simón, pero no Simón el fariseo, Simón el leproso. Y según el Evangelio, según San Juan, nos da el nombre de la mujer, María, la hermana de Lázaro. Sabéis que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Aquí ya había resucitado Jesús, Lázaro, Según el registro de Juan capítulo 12, sabéis que cuando Jesús resucitó a Lázaro fue en el capítulo 11. Entonces hubo una cena en casa de un hombre llamado Simón el leproso. Es probable que a este Simón el leproso el Señor lo hubiese curado, hecho un milagro. Y estando en la cena había algo importante. Marta estaba haciendo algo muy bonito y era servir a la mesa. Pero María estaba llena de gratitud hacia Jesús y entró en la casa, quebrantó un frasco de alabastro tan caro que dicen que valía 300 denarios, que era el jornal de un obrero de casi un año. Lo quebrantó a los pies de Jesús. Y la pregunta es, que le podemos decir a María, ¿quién te ha mandado que quebrantar el frasco de alabastro? Nadie. ¿Quién te ha informado que vengas a esta casa a quebrantar? Nadie. Pero tengo tanta gratitud y tanta fe hacia la persona de Jesús que quebranto lo más caro que tengo. De tal manera que, como costaba tanto, la opinión, si estudiáis, porque este pasaje no solamente lo narra Marcos, también lo narra Juan, se puede arrojar un poco más de luz. Dice que todos, los 12 apóstoles lo pensaron, pero uno habló, uno fue el que habló, Judas. Pero no culpemos solo a Judas, Judas fue el que habló, pero los demás lo pensaron. Se ha hecho un desperdicio. Ahí no vamos a entrar, porque la idea mía no es exhortar a nadie, pero daros cuenta el criterio de los 12 apóstoles del Cordero, que una mujer agradecida quebranta un frasco de alabastro, y el concepto, hermanos, de los apóstoles, es decir, que era un desperdicio. Ahí podíamos hablar largo y tendido, pero prefiero no hablar ahí. Y seguimos. Dice que quebrantó el frasco de alabastro y como se pusieron todos contra ella, Jesús salió en defensa. Otro detalle que me llama la atención. Jesús sale en defensa de esta mujer. Y surge la pregunta, ¿ante quién la defiende Jesús? Y la respuesta es sencilla y clara, ante los 12 apóstoles. Es probable que tenga yo la necesidad, que Dios me guarde de muchas cosas, pero hermanos, que tenga la necesidad que Dios me guarde a veces o de la iglesia, o de los hermanos, o de los obreros. Puedo tener necesidad de otras cosas, pero creo que no debíamos tener necesidad de eso. Pues aquí, según la Escritura, hubo una necesidad, y la necesidad manifiesta la bondad de Jesús y la torpeza y la poca espiritualidad de los apóstoles. Jesús se levanta en favor de la mujer y les dice algo: a los pobres siempre los podéis tener. Hay obras que yo puedo hacer cualquier día y hay obras que solamente puedo hacerlas ese día. Hay que separar, que hay otro tema, pero tampoco voy a entrar porque no es la idea mía. Yo quiero hablar hoy, en este momento, de la gratitud, porque hay obras que yo puedo hacer cualquier día. Siempre hay pobres. El lunes hay pobres, el martes hay pobres, siempre hay pobres para dar. Pero hay obras, trabajos y labores, o las hago el día que me se presenta, o ya no me se presenta la oportunidad para realizarlas. Entonces hay que aparcar las obras que puedo hacer cualquier día para hacer las obras que la providencia me trae a la mano. Y que Dios os bendiga. Y dice algo maravilloso, y le dice lo siguiente, y esto se lo dice a los 12 apóstoles. ¿Por qué?
porque cuando Jesús se iba a ir al cielo, los que quedaron para predicar el reino de Dios eran los apóstoles. Y les dice, cuando habléis de mí, cuando prediquéis el reino, cuando anunciéis el reino, os mando que habléis lo que está hecho, para memoria de ella. ¿Os dais cuenta la obra de gratitud, cómo se corona con una bendición? Ahora surge la pregunta, hermanos, la mujer pecadora de Lucas, cuando fue a casa de Simón el leproso, a hacer esa ofrenda, a hacer ese servicio, ¿creéis que ella pensaba o sabía que iba a quedar registrado en la Biblia? No. Hubo muchas cosas que Jesús hizo y no están registradas en la Biblia. En la Biblia solamente están registradas las que el Espíritu Santo ha querido registrar. Y el Dios Espíritu Santo a Lucas le inspiró, escribe esta historia. Y con ese pasaje se ha predicado muchos mensajes y Dios ha bendecido mucho con ese pasaje de Lucas 7:36. Y esta mujer, María, cuando vino a casa de Simón el leproso, ¿creéis que esa ofrenda que hizo y esa hazaña, ella pensó que Jesús o el Espíritu Santo iba a quedar registrado en la Biblia? Tampoco. Pero el Espíritu Santo inspiró a Marcos y a Juan a escribir esta historia. Y dice el motivo, para memoria de ella. Y yo diría ahora, las dos historias están escritas para memoria de las dos. Una obra tan pequeña, aparentemente una lloró a los pies de Jesús, quebrantó un frasco de alabastro y lavó los pies a Jesús, no hizo otra cosa. Y otra mujer entró en la casa, quebrantó el frasco de alabastro de 300 denarios a los pies de Jesús. Pero a veces, hermanos, lo pequeño, cuando Dios lo bendice, se hace grande. Los 5 panes en las manos de Jesús, en las manos de los apóstoles, no arreglaban el problema. Pero esos 5 panes se lo llevaron a los pies de Jesús. Y Jesús los bendijo. Y esos 5 panes insignificantes, incompetentes, incompletos, cuando Dios lo bendice, lo incompleto, lo insignificante, lo pequeño, se hizo grande. Se hizo tan grande que comieron 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y sobró. Esta es la obra. Con esto quedó claro que la base del servicio puede ser la gratitud. Es el primer punto que quería sembrar. Yo lo veo importante. Se podía predicar y hablar de muchos pasajes. Por ejemplo, Lucas capítulo 17 dice que Jesús sanó a 10 leprosos y solamente uno volvió a darle gracias. Y Jesús le preguntó al uno que volvió, ¿no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los 9? Ahí vemos que el samaritano que volvió, el extranjero, volvió a darle gracias al Señor. Eran 10 cuando estaban necesitados. Eran 10 que pidieron perdón. Eran 10 que pidieron misericordia. Eran 10 que fueron sanados. 10 para pedir el favor. Pero uno solo para dar gracias por la bendición recibida. Y hay un detalle muy bonito. Yo me imagino que cuando iban estos 10 de camino y vieron que el milagro se efectuó en su cuerpo y eran sanos, entre ellos hablarían. Y el que volvió diría a sus amigos, yo me vuelvo. ¿A qué? Me vuelvo a dar gracias por el milagro. Y los otros es fácil que dirían, pero si no nos ha mandado volver, yo me vuelvo a darle gracias. Los 9 no siguieron al que volvió a darle gracias. El uno que vino a darle gracias no pudo, hermanos, con los 9 para que la acompañase. Pero los 9 no pudieron con el uno. El uno se marchó solo a dar gracias. Y yo quisiera que este mensaje llevase a algunas personas. Si puedo, con este mensaje quiero motivaros a llevaros conmigo. ¿A dónde? A darle gracias a Dios por habernos salvado. Y si no me acompañáis, no me acompañéis. Yo me voy solo. ¿A qué? A darle gracias. Porque yo merezco irme al infierno
y por la muerte de Cristo y por la gracia de Cristo miré al cielo. Y en base a eso me he propuesto adorarle, me he propuesto amarle, pese a mis fallos, a mis errores, a mis caídas, a mis debilidades. Pero Dios, que ve mis debilidades, también ve mi propósito y mi intención. Ayúdame, Dios mío, a ofenderte cada día un poquito menos y a agradarte un poquito más. Entonces seamos agradecidos. Podríamos hablar muchos detalles y muchos pasajes, hermanos. También dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14, hay una frase en las 4 versiones que quiero que un hermano las comente. Una frase. Dice la palabra del Señor: el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios se ha apoderado, el amor de Dios nos apremia, el amor de Dios nos obliga. El hermano ha leído esa frase en las 4 versiones. Nos constriñe, nos apremia, se ha apoderado y nos obliga. Es que hay algo que nos obliga. Es que hemos sido impactados por el Espíritu Santo usando la información de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ha derramado su corazón en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Y estamos inundados, estamos llenos de ese amor, y ese amor es el que nos motiva, el que nos empuja a rendirle un servicio. Entonces tengamos cuidado, y solamente voy a decir una palabra que la voy a recalcar otra vez. Tengamos cuidado con ofrecer servicios a cambio que un hombre se quite cosas. Todo hombre de Dios se debe quitar las cosas. Yo debo mejorar, tú debes mejorar. Si te enfadas 4 veces, enfádate una, y si no te enfadas ninguna, mejor. Si haces cualquier cosa indebida, debes dejar de hacerlo, pero todo debe ser en base al amor de Dios y a la gratitud, no en base a que te ofrezcan un servicio. Que Dios nos bendiga. Vamos a leer ahora, después de haber aclarado, Timoteo, después de haber aclarado la base del servicio, que es la siguiente, la gratitud, ahora vamos a aclarar el don, cómo se recibe. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 16. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 16. Aquí vamos a hablar del servicio. Hemos hablado en primer lugar de la base del servicio. Y ahora, ¿cómo se reciben los dones para el servicio? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante con la fe en el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Amén. Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12 y 16, está refiriéndose al pasado, no al presente. Y dice que el Señor le llamó, dice, y que el Señor le tuvo por fiel. No dice que era fiel, dice que le tuvo por fiel. Y habla de su pasado, y da una explicación que no era fiel, y pese a que no era fiel, en la gracia de Dios le tuvo por fiel. Es la siguiente: habiendo sido yo blasfemo, habiendo sido yo perseguidor de la iglesia, y enumera lo que todo el mundo sabe, el testimonio de Saulo, que fue un perseguidor de la iglesia importante, y que en los primeros años a la obra de Dios hizo mucho daño. Dice que Pablo iba camino a Damasco. Iba camino a Damasco con una idea, con un pensamiento, con un propósito. Y era coger a todos los cristianos que estaban en Damasco, llevarles a Jerusalén, maltratarles, pegarles, golpearles, e inclusivemente algunos matarles.
Eso era el plan, el proyecto, los pensamientos, los anhelos de Pablo. Y cuando iba con esas malas intenciones, unas intenciones malévolas, llenos de orgullo y de vanidad, ya sabéis vosotros la conversión de Saulo. La conversión de Saulo está en los Hechos y hay 3 veces que la repite, pero por ahorrar trabajo no voy a leerlo. Lo que sí dice que cuando se le apareció, ya sabéis todo, porque así es un mensaje muy predicado por todos y maravilloso, y todos estamos familiarizados con el testimonio de Pablo. Dice que Dios habla a un hombre llamado Ananías. Y le dice: Ananías, vete a la calle derecha, a tal casa, a tal calle, y hallarás a un hombre llamado Saulo. Y cuando oye Ananías el nombre de Saulo, tiembla. Y dice: Señor, he oído que es muy malo, he oído que viene con muchos poderes, he oído los estragos que ha hecho en Jerusalén, he oído que viene aquí a matarnos, estaban temblando. Y Dios le revela, le dice: no, este hombre me he manifestado yo a él, y yo lo he escogido para que sea mi siervo, yo lo he escogido para que conozca mi voluntad por mi boca, yo lo he escogido, yo le mostraré cuál es necesario para ser por mi nombre. Vete, porque ha visto en visión a un hombre que le pone las manos, que ora por él y que recibe la vista. Tan malo era Saulo que este discípulo le habla a Dios mal de Saulo. Señor, he oído mucho y malo. Es que eso a veces lo pensamos a la ligera, pero en la iglesia primitiva Saulo hizo estragos, aun cuando Esteban, él estaba de testigo, y cogió la ropa de Esteban, hermanos. Y entonces hizo estragos, mató a cristianos, de tal manera que, según dice la Escritura, Pablo cogía a cristianos y les pegaba palizas con la idea y el propósito de hacerles blasfemar. Y algunos cristianos no querían blasfemar y murieron en las palizas sin blasfemar. Y otros más débiles, tanto era la fuerza de las palizas que me imagino que alguno a lo mejor pudo hasta blasfemar. Eso era el autor de Pablo. Y encima Pablo, después de hacer daño en Jerusalén, no se conforma con hacer daño en Jerusalén, que pide cartas, permiso, autoridad para hacer daño fuera de Jerusalén. Y Ananías le dice: Señor, he oído el mal, he oído lo malo que es este hombre, he oído los estragos de este hombre. Y el Señor le dice: yo le he escogido para que sea mi siervo. Y si leéis, repito, leerlo en vuestras casas, estudiar la conversión de Pablo, él 3 veces, Hechos 9, Hechos 22, y en cada detalle aporta un detalle. Dice que Dios le ha escogido para que oiga la voz por la boca del santo en persona. Unas promesas inmensas. Entonces ahora entiendo por qué Pablo dijo: me tuvo por fiel, porque creo que estamos de acuerdo que en esos momentos Pablo no era fiel. De fiel no tenía nada, y hubo la conversión. Entonces Pablo decía y da a entender lo siguiente: que la salvación y los dones que capacitan a la persona para el servicio, él decía que la había recibido por gracia. Entonces, hermano, dependemos de la gracia. Todo lo que hemos recibido es por gracia. Todo es por gracia. Dependemos de la gracia. Hay un montón de textos que podíamos leer. Por ejemplo, que no voy a leerlo, 1 Corintios 15:10 dice que el apóstol por gracia. Hay mucho material. Pero por no alargarme yo, no lo voy a leer. Lo buscáis vosotros los textos o en la concordancia. Hay mucho material, hermanos. Pero yo quiero ceñirme, hermanos, al concepto que quiero dar. Primero, la base del servicio, gratitud. Segundo, el poder del servicio se recibe por gracia. Todo es por gracia. Por eso dice en Lucas 9:1 Jesús, que a los apóstoles dio poder y autoridad. ¿Qué es poder? ¿O qué diferencia hay entre el poder y la autoridad? ¿O la autoridad y el poder? Poder es el don, es la gracia que Dios te da, que te capacita. Ese es el poder. Y la gracia es la licencia para ejercer ese poder.
Vamos a poner un ejemplo que a veces pongo yo para que me entendáis. Unos atracadores van a atracar un banco. Y en el banco hay uno que da la alarma y viene inmediatamente la policía y rodean el banco. La policía son el número suficiente y tienen las armas suficientes y el poder suficiente para entrar en el banco y hacer polvo a los atracadores. Pero como los atracadores tienen rehenes, dice el que manda, deteneros y vamos a tratar con ellos para que no corran peligro los rehenes. Y mientras no tengáis la autorización mía, no usáis el poder. Intentan tratar, y cuando no pueden más, tienen el poder, están rodeando el banco, tienen el poder para atacar, pero no tienen autoridad. Y cuando del alto mando oyen la voz por teléfono, como sea, ahora es cuando tienen la autoridad de ejercer el poder. Por eso una cosa es poder y otra cosa es autoridad. Concretamos para el tercer paso. Primero, la base del servicio es la gratitud. Y la gracia y el poder y los dones los recibo por gracia. Pero sin embargo, hermanos, a la tercera fase, a la autoridad. Observamos que el mismo Pablo, que explica, confiesa, enseña y comunica que todo lo ha recibido por gracia, el mismo Pablo, en Timoteo 3:1 dice requisitos del obispo. En Timoteo dice requisitos del diácono. Y aparentemente, cuando leemos eso choca. ¿En qué quedamos? ¿Es por gracia o no es por gracia o es por requisitos? Hay que explicar eso. Por lo primero, hermanos, da a entender dos cosas. Los dones se reciben por gracia, pero para administrarlos necesitas unos requisitos, unas exigencias. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y ahora enumera una serie de cualidades, de exigencias. Es necesario. Pero esas exigencias es para que ejerzas el don que Dios te ha dado, no para recibirlo. Por eso hay hermanitos que les tenemos que decir, hermano, tienes el don de Dios maravilloso, pero no te puedo usar si no mejoras. Eres un poco vago, tienes mucho genio, llegas tarde al culto, eres un poco irresponsable, pero reconocemos que hay una gracia de ti maravillosa. Y entonces el pastor con el comité de la iglesia ministerial atornillan un poquito a este hermano y dicen, reconocemos la gracia de Dios en ti. Pero reconocemos que no tienes mucha responsabilidad y que no estás mucho en las cosas del Señor. Y entonces este hombre, pese a que tenga la gracia, no se le da la autoridad para ejercer esa gracia, porque deja mucho que desear. Esta criatura siendo administrado por el pastor, siendo administrado por los hermanos, lo entiende, lo comprende, se esfuerza, mejora, y los hermanos como reconocen lo que Dios le ha dado. Porque un hombre lo que puede hacer es reconocer lo que Dios te ha dado. No puedo hacer otra cosa que reconocer. No te puedo yo dar nada. Lo que yo me puedo limitar a reconocer lo que Dios te ha dado. Y entonces este hombre comienza. Entonces hay dos pasos para el servicio. Una es tener el don y otra es tener el testimonio para poder ejercer el don. Porque a veces ese don se estropea o se malogra por tu mal comportamiento o por mi mal comportamiento. Pero hay otro problema que hay que corregir. Hay un hermano que no tiene el don y por no meter a nadie me meto yo. Yo no sé cantar. Y si canto se va a la iglesia, a la calle, porque no me quiere escuchar. Y ahora me dice mi pastor, hermano Machaco, tú ora, lee y ayuna. Y te pongo en el coro para que cantes. Y ahora yo, como quiero ser del coro, me pongo a orar, me pongo a leer, me pongo a ayunar, y me voy al culto 6 a las 7, me voy media hora antes del culto. Y hago lo que me ha dicho el pastor. Cumplo con todos los requisitos. Pero hermanos, canto tan mal que no me atrevo a cantar a Dios porque es fácil que atribule al mismo el Señor cantando. Entonces ahora voy a la iglesia y digo, hermano,
he cumplido lo que tú me has dicho. Y me pongo en el coro. ¿Sabéis lo que ha hecho este pastor? Con buena intención, por cierto. Porque un hombre de Dios, yo por lo menos doy esa opinión, un hombre de Dios lo hace con nobleza y con lealtad. Pero claro, es importante, hermanos, hacer las cosas con nobleza y con lealtad y con honestidad. Pero no creáis que no es importante hacerlo con sabiduría. Como le has ofrecido el cargo, digamos que se lo has vendido, si haces esto y esto y esto te pongo. Él lo ha comprado, ahora me pongo en el coro, yo hermano, bueno, yo canto un cántico y 6 miembros se levantan y se van, por no escucharme. ¿Por qué? Tendré los requisitos, pero no tengo el don. A no tener el don y que tenga los requisitos no puedo. Entonces hay ovejitas en la iglesia que como ovejas son maravillosos, son preciosos, son sanos, son limpios, son miembros fructíferos en la iglesia. Observar si tienen el don, no siendo que le pongáis el caramelo en la boca de un cargo y como no lo tiene, luego entran los complejos, las frustraciones, y como oveja era bueno, pero después se estropea. Entonces son 2 piernas para administrar: recibir el don y tener los requisitos, las 2 cosas. Entonces es importante, dice el apóstol Pablo en Efesios, que cada uno ayude mutuamente conforme la actividad de cada miembro. Actividad de cada miembro. ¿Cómo actividad de cada miembro? Mirad, en un cuerpo hay muchos miembros. Por ejemplo, vamos a hablar de un miembro del cuerpo que es muy útil: el corazón. Yo creo que un hombre sin corazón, según he sido informado, no puedo vivir. Y la mano. Pero sin mano puede vivir. Si me se caen 5 euros al suelo, ¿creéis que mi corazón puede cogerlos? No, es la mano. Y le dice la mano al corazón: en que seas más importante que yo, pero este trabajo yo soy más importante y más necesario que tú. Entonces, la mano puede ofrecer a mi cuerpo la ayuda como mano, pero nunca la mano podrá ofrecer la ayuda a mi cuerpo como ojo. Y el ojo podrá ofrecer la ayuda a mi cuerpo como ojo, pero nunca como pie. Cada uno debemos ayudarnos todos, mutuamente, todos los miembros hay que ayudarse, conforme la actividad de cada miembro, concretando. Yo no puedo poner al servicio de los demás un don que no he recibido. Si he recibido el don de profecía, pondré al servicio de los demás el don de profecía. Y si he recibido el don de milagros, pondré al servicio de los demás el don de milagros. Pero a veces tenemos anhelos, deseos de servir. Y ahora hay una pregunta: y hermano Machaco, ¿cómo sirvo? ¿Cómo le sirvo a Dios? Pues le puede servir de la siguiente manera: conforme el don que Dios te haya dado, conforme ese don que Dios te haya dado, Dios te va a usar. No hay otra manera, es el don. Y vamos a concretar en estos momentos. A Dios se le sirve recibiendo, no dando. Dice la Biblia: de gracia recibiste, dad de gracia. Y a veces se predica: haz esto, haz esto, haz esto, dale a Dios esto y esto para servir. No, hermanos, a Dios se le sirve recibiendo. Nadie puede dar nada si no lo recibe antes. Lo dice en el Nuevo y en el Viejo. Dice la Escritura: Jehová Dios Abraham, yo te bendiciré, Abraham, y tú serás de bendición. O sea, yo, número 1, yo te bendigo y tú serás de bendición. Si soy de bendición es porque antes Dios me ha bendecido. A Dios se le sirve recibiendo, no dando, hermanos. Entonces el poder son los dones que Dios te da. Y los requisitos, si los tienes, es la autoridad, es la licencia para poder expresar, exteriorizar, comunicar o poner al servicio de los demás el don que Dios te ha dado.
Los requisitos no te dan el don. Los requisitos te capacitan para ejercer el don. Repito, los requisitos no te dan el don. Los requisitos te capacitan y te dan derecho a ejercer el don que Dios te ha dado. Pero no podrás ejercer un don que Dios no te ha dado. Y a veces a ciertos hermanitos hemos hablado con ellos. Si te quitas de esto, he observado que faltas mucho al culto, hermanos. Si faltas menos al culto, he observado que en el mercado tienes mucho genio. Si te corriges en esto, y en esto, y en esto, y en esto, ¿qué le dices? ¿Le pones de pastor, o de candidato, o de profeta, o de maestro? Pero la pregunta es que te hago, pastor. ¿Has visto el don en él? ¿Has visto la gracia de Dios en él? Sí, hermano. Ah, bueno, pues si has visto esa gracia, habla con el hermano, que se corrija, que guarde su testimonio, que mejore en todo, y luego que administre la gracia que ha recibido. Pero yo me encuentro con personas que yo no tengo nada que reprocharles. Les veo francamente mejor que yo, y con mejor calidad que yo. Y digo, es una maravilla ese hermano. Qué cristiano, qué maravilla. De tal manera que viendo su conducta y su comportamiento, digo, Dios, ayúdame a convertirme como mi hermano fulano, de tan bien que lo veo. Y sin embargo se le pone a predicar, hermano. Duerme a la iglesia, duerme los cultos, no son de bendición. Y el pastor dice, lo tengo que usar por no hacerle mal. O sea, no le faltan los requisitos, no le falta la calidad de cristiano, le falta que el pobre no ha recibido ese don. Ha recibido otro, pero no ese, hermano. Porque ningún miembro del cuerpo de Cristo es inútil. Todos somos útiles para algo. Pero claro, si la mano la ponemos como ojo, fracasa. No porque sea mala mano, la mano puede ser muy limpia y muy buena, pero la has puesto como ojo. Y sin darte cuenta, has colaborado por tu falta de visión en su fracaso, en su derrota. Pero si la mano la pones como mano, va a funcionar perfectamente. Si los ojos le pones como ojos, va a funcionar perfectamente. Dios nos dé sabiduría en saber el cuerpo ministerial de la iglesia, los 5, 6 o 7 o 12 obreros que haya con su pastor, examinar, observar y reconocer la gracia de Dios en los hermanos. Y cuando reconozcas esa gracia que han recibido, y lo que han recibido es por gracia, entonces les exiges unas exigencias para poder ejercer, administrar y comunicar y poner al servicio de los demás esa gracia. Pero claro, si tienen los requisitos y no tienen el don, o si tienen el don y no tienen los requisitos. Por eso Dios nos ayude y vamos a concretar con esto. Se podía hablar muchas cosas, se podía alargar el tema, pero no vamos a alargarlo. Número 1, la base del servicio, gratitud. Número 2, la gracia, todo se recibe, los dones que te capacitan para el servicio, los dones que te capacitan para el servicio se reciben por gracia. Y para ejercer los dones hace falta unos requisitos. Timoteo, poder y autoridad. Poder es el don que recibo y autoridad es la licencia de poder ejercer lo que recibo. Que Dios nos ayude, hermanos, y entonces vamos a acercarnos a Dios. ¿Para qué, hermano Machaco? Dios tiene un plan para cada vida y nuestra responsabilidad es someternos a su plan. No tenemos que elaborar un plan, sino sencillamente aceptar el plan que Él ha elaborado para nosotros. Y a veces hablo yo, hermanos. He tenido muchos errores, muchos, demasiados. Y uno de ellos ha sido que a veces, con mucha frecuencia, he orado y he buscado a Dios, pidiéndole que respalde mis ideas, mis planes, mis proyectos. Pero hace unos años que Dios me ha dicho, tus planes no me importan, tus proyectos no me interesan.
Yo tengo un plan para cada vida. Yo tengo un plan para cada hijo mío. Yo tengo un plan para cada miembro del cuerpo. Tú búscame a mí. Y a medida que tú vas y buscándome, yo te iré revelando, te iré comunicando, te iré expresando, te iré enseñando el plan que tengo. Y tú a esa medida vas a ir respondiendo. O sea, no me busques para que respalde tu plan. Búscame para que yo te revele mi plan. Y cuando Dios te va revelando su plan, humildemente, hermanos todos, porque aquí no hay 3 cabezas, ni 4. La cabeza es Cristo. El pastor es Cristo. El fundamento es Cristo. Dios es Cristo. Creemos en Dios, en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a dejar que Dios sea Dios. Entonces, a medida que busco y Él me va revelando su plan, a esa medida me voy doblegando. A esa medida me voy rindiendo. A esa medida voy intentando entrar en su plan, para que su plan y su voluntad se cumplan en mi vida. Pero yo, hermanos, para vergüenza mía lo confieso, y ya he pedido perdón a Dios. Perdóname por buscar mis planes. A lo mejor algunos con nobleza y otros pues de todo ha podido ver. Al principio pues ha habido nobleza, ilusión, algún pajarito que tenía, pero que mis derrotas y mis fracasos, a poco, el tratar de Dios, algunos, espero que no me queden muchos, me los ha ido quitando. Entonces vamos a entender, Dios no tiene interés en nuestros planes, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, vamos a buscar a Dios y a pedirle a Dios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra. Revélanos tu propósito y a medida que Él te va revelando el propósito, si os parece bien, humildemente, como ovejitas siguiendo al pastor, vamos a seguirle, vamos a doblegarnos y que el nombre de Dios sea glorificado. Ya lo dijo un gran profeta, Jeremías: conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, sino de ti, Jehová Dios. Con eso ya concreto hemos hablado, base del servicio, los dones para el servicio y requisitos para el servicio. Que Dios los bendiga a todos.